Morí sobre el asfalto helado, aferrada a una horquilla de madera de palisandro tallada. No era una muestra de amor, sino el arma que destrozó mi vida. Mi prometido escondió chuletas dentro para arruinarme y favorecer a su amante. Pero cuando abrí los ojos 3 días antes, el juego cambió. Había renacido. El recuerdo de mi muerte no es una secuencia de imágenes, es una colección de horrores sensoriales. El destello cegador de unos faros en medio de una lluvia torrencial, el chirrido ensordecedor de los neumáticos sobre el pavimento mojado, y luego el inconfundible y nauseabundo crujido del metal contra el hueso, mi hueso. Recuerdo yacer en el asfalto helado del centro de Madrid. El agua gélida se me... La horquilla de madera de palisandro, intrincadamente tallada, a centímetros de mis dedos temblorosos. Apenas unas horas antes, esa misma horquilla había sido mi perdición. Ocurrió en la gran sala del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Era el examen final para la prestigiosa beca de excelencia del COAM. Una oportunidad única en la vida. Garantizaba un puesto de socia principal en el estudio más importante de la ciudad. Había pasado 4 años sacrificando el sueño, la cordura y mi juventud por ese examen. Durante la tercera hora, la supervisora, la señora García, pasó junto a mi mesa. La horquilla que mi prometido, Pablo, me había colocado con cariño esa mañana, resbaló de repente, cayó al suelo con un golpe seco. La cabeza decorativa en forma de loto se soltó, y de su interior salieron 3 tiras de pergamino finísimas, enrolladas. Estaban cubiertas de fórmulas arquitectónicas microscópicas, ecuaciones de carga y normativas urbanísticas. Fui descalificada de inmediato, expulsada del colegio y escoltada fuera como una criminal, mientras toda la sala me observaba en silencio, juzgándome. Desesperada, llorando y completamente rota, corrí al apartamento de Pablo buscando consuelo, pero encontré la puerta sin cerrar. Y allí, en su sofá de cuero, estaban ellos. Pablo y mi supuesta mejor amiga, Valeria. Ni siquiera tuve tiempo de gritar. Pablo me explicó fríamente la realidad de mi patética existencia. Él lo había orquestado todo. Valeria quería la beca de excelencia, pero sabía que nunca podría superar mis notas. Así que Pablo, el hombre con el que iba a casarme en 3 meses, vació la horquilla de madera, la llenó de chuletas y me la dio como amuleto de la suerte. Conmigo deshonrada públicamente y expulsada de la profesión, Valeria tenía garantizado el primer puesto. Salí corriendo del apartamento, presa del pánico. Tropecé en la calle resbaladiza por la lluvia. Un camión de reparto a toda velocidad hizo el resto. Mientras la oscuridad finalmente me envolvía en aquel asfalto, mi última emoción no fue la tristeza. Fue una rabia volcánica y helada. Entonces, jadeé. Mis pulmones se expandieron violentamente. Inhalé el aroma intenso y seco de café recién tostado y una cara colonia de bergamota. Mis ojos se abrieron de golpe. No había lluvia, ni sangre, solo la suave luz del sol filtrándose por las cortinas de mi habitación. Respira, cariño. Son solo los nervios del examen. Una voz suave y varonil susurró. Me estremecí. Todo mi cuerpo retrocedió violentamente, como si me hubieran quemado. Sentado en el borde de mi cama, increíblemente guapo y completamente impasible, estaba Pablo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, unas costillas que estaban enteras, intactas y perfectamente bien. Miré frenéticamente a mi alrededor. El calendario de mi pared marcaba el 12 de mayo, 3 días antes del examen de la beca, 3 días antes de mi ejecución pública. Natalia, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma, dijo Pablo. Su ceño se frunció con esa falsa preocupación que antes me parecía tan entrañable. Clavé las uñas en mis palmas, hasta que el dolor me ancló a la realidad. No estaba muerta. El universo, en un retorcido y milagroso acto de justicia, había rebobinado el tiempo. Había renacido. Estoy bien, conseguí decir, con voz estrangulada, forzando mis cuerdas vocales a funcionar. Bajé la cabeza, dejando que mi pelo ocultara el veneno que sabía que irradiaban mis ojos.
Solo ha sido una pesadilla. Bueno, tengo algo que te despertará, sonrió él, metiendo la mano en el bolsillo interior de su chaqueta a medida. Sacó una caja de terciopelo negro, larga y delgada. El aire en mis pulmones se convirtió en hielo. Sabía exactamente lo que había en esa caja. Para la suerte, susurró, abriendo la tapa. Y allí estaba. La horquilla de madera de palisandro tallada. La flor de loto de la parte superior estaba exquisitamente detallada, pulida hasta brillar como una reliquia antigua. Estaba hecha de madera específicamente para no activar los detectores de metales del centro de examen. Una obra maestra del sabotaje. Es preciosa, dije, con una voz extrañamente tranquila. Extendí la mano y cogí la caja, rozando sus dedos con los míos. Sentí una oleada de bilis subir por mi garganta ante el contacto, pero forcé mis labios en una sonrisa agradecida y temblorosa. Siempre sabes exactamente lo que necesito, Pablo. Solo lo mejor para mi futura esposa, mintió él con suavidad, besándome la frente. Ahora vístete. Valeria ha quedado con nosotros para repasar en una cafetería en 1 hora. Los dos tenéis que revisar los módulos de integridad estructural. Claro, respondí, cerrando suavemente la caja de terciopelo. No querría que Valeria se quedara atrás. En cuanto la puerta principal se cerró tras él, eché el cerrojo de la puerta de mi habitación y corrí a mi escritorio. Con manos temblorosas, saqué la horquilla de madera de su estuche de felpa, sujeté el cuerpo con la mano izquierda y giré suavemente la cabeza de loto tallada con la derecha. Clic, se soltó sin problemas. Dentro del centro hueco estaban las 3 tiras de pergamino enrolladas con las chuletas microscópicas impresas. Miré la prueba incriminatoria. El dolor fantasma de mis costillas rotas resonaba en mi pecho. En mi vida pasada, fui una tonta ingenua y confiada que creía en el amor y la amistad. Fui un cordero caminando voluntariamente hacia el matadero, completamente ciega al carnicero que sostenía el cuchillo. Pero yo había muerto en ese frío pavimento de Madrid. La chica que amaba a Pablo y confiaba en Valeria se desangró bajo la lluvia. La mujer sentada en este escritorio era otra cosa completamente distinta. Enrollé con cuidado el pergamino de nuevo. Lo deslicé dentro del eje de madera y volví a colocar la cabeza de loto en su sitio con un chasquido. Si Valeria deseaba tanto la horquilla, iba a asegurarme de que la llevara a ella. E iba a asegurarme de que el mundo entero la viera caer. Los siguientes 3 días fueron una clase magistral de resistencia psicológica. Actuar con perfecta normalidad ante las 2 personas que literalmente habían asesinado mi futuro fue lo más difícil que había hecho nunca. Asistí a las sesiones de estudio. Dejé que Valeria me robara los subrayadores, que se bebiera la mitad de mis cafés con hielo, y que hiciera comentarios pasivo-agresivos sobre mis técnicas de dibujo. Valeria era una criatura de una envidia patológica e intensa. Todo lo que yo tenía, ella lo quería. Si me compraba un bolso de diseño nuevo, ella se compraba la cartera a juego y la exhibía. Si descubría una nueva cafetería independiente, ella empezaba a registrarse allí cada mañana en las redes sociales. Y, por supuesto, se había llevado a mi prometido. Me di cuenta de que darle la horquilla directamente despertaría sospechas. Pablo conocía el arma que había forjado. Si veía a Valeria con ella antes de que saltara la trampa, intervendría y la salvaría. La transferencia tenía que ser pública, tenía que ser orgánica, y tenía que ocurrir en el momento exacto en que Pablo fuera incapaz de detenerlo. La mañana del examen de la beca era fresca y nublada, un reflejo de la tormenta que se gestaba dentro de mí. El centro de examen estaba ubicado en el Palacio de Congresos del centro. La seguridad era increíblemente estricta. Nada de teléfonos, ni bolsos, ni joyas de metal, ni relojes inteligentes. Pasabas por un detector de metales. Mostrabas tu DNI a los guardias. Y entrabas en el vestíbulo de espera estéril antes de que se abrieran las puertas principales de la sala de examen. La familia y los amigos estaban estrictamente relegados a la plaza exterior, detrás de las barreras de cristal. Me puse frente al espejo de mi baño, recogiéndome el pelo. No usé la horquilla de palisandro. En su lugar,
Utilicé una pinza de plástico barata y frágil que había comprado en una perfumería. Una que había agrietado deliberadamente la noche anterior. La deslicé en mis rizos oscuros y pesados. Sabiendo que apenas sostenía el peso, coloqué la horquilla de palisandro a buen recaudo en el bolsillo del pecho de mi americana a medida. Pablo nos llevó a Valeria y a mí al auditorio. La tensión en su BMW era palpable. Valeria vibraba de energía nerviosa, repasando frenéticamente fichas. Su pelo rubio recogido en una coleta alta y desordenada. Pablo no dejaba de mirarme por el espejo retrovisor. Sus ojos se desviaban hacia mi cabeza. ¿No te has puesto la horquilla?, preguntó. Su tono enmascaraba un filo agudo de pánico. Sonreí suavemente, encontrando su mirada en el espejo. La notaba un poco suelta esta mañana, cariño. No quería que se me cayera durante el examen y me distrajera. Pero no te preocupes. Palpé el bolsillo de mi americana. La tengo aquí mismo. Me la voy a poner justo antes de sentarme, para la suerte. Pablo se relajó visiblemente. Una sonrisa cruel y satisfecha apareció en sus labios. Buena chica. Lo vas a bordar, Nati. Oh, sé que lo haré, respondí con calma. Llegamos a la plaza. Cientos de candidatos ansiosos se arremolinaban alrededor de las puertas de cristal. Pablo aparcó y nos acompañó hasta el perímetro de seguridad. Este es el momento, chicas, dijo Pablo. Abrazó brevemente a Valeria en un abrazo amistoso antes de volverse hacia mí. Me acercó, dándome un beso en la mejilla. Haz que me sienta orgulloso. Mírame. Le susurré al oído. Valeria y yo nos unimos a la enorme cola, esperando para los detectores de metales. Pablo se quedó fuera de las puertas de cristal, observándonos como un halcón. Necesitaba la confirmación visual de que yo entraba en esa sala de examen llevando su caballo de Troya. A medida que nos acercábamos al principio de la cola, la tensión empezó a alcanzar su punto máximo. Los guardias de seguridad ladraban órdenes. Chaquetas fuera. Bolsillos vacíos. Pasen por el escáner. Valeria estaba a mi lado. Su respiración era superficial. Estaba aterrorizada. No por suspender, sino por ser normal. De repente, llevé la mano hacia arriba y presioné el pulgar contra la pinza de plástico agrietada en mi pelo. Con un chasquido seco, el plástico barato se hizo añicos. Mis rizos oscuros y pesados cayeron en cascada sobre mis hombros, en una avalancha desordenada y caótica. «Oh, no», jadeé, fingiendo pánico. «Se me ha roto la pinza». Valeria me miró, molesta. «¿En serio, Natalia? Ahora van a llamar a nuestra fila en 2 minutos. No puedes dibujar con el pelo en la cara. Pensarán que escondes auriculares». Me palpé los bolsillos frenéticamente, mis ojos abiertos con una angustia prefabricada. No tengo otra goma. No me dejarán hacer el examen si me estoy tocando la cara constantemente. Miré a través de las puertas de cristal. Pablo observaba atentamente, su ceño fruncido, confundido por mi repentino mal funcionamiento capilar. Metí la mano en el bolsillo de mi americana y saqué la exquisita horquilla de madera de palisandro tallada. «Solo tengo esto», dije, sosteniéndola en alto, para que la luz apagada del auditorio se reflejara en la cabeza de loto pulida. El amuleto de la suerte de Pablo. Los ojos de Valeria se clavaron en ella. El hambre familiar. Esa necesidad patológica de poseer cualquier cosa que me perteneciera. Brilló en sus pupilas. «Es demasiado pesada para mi pelo sin una goma de base», me lamenté, interpretando a la perfección el papel de víctima angustiada e indefensa. Miré la coleta gruesa y desordenada de Valeria, sujeta por una goma elástica resistente. «Valeria, tú ya llevas el pelo recogido. En el tuyo se sujetaría perfectamente». Ella dudó una fracción de segundo. «Por favor», supliqué, acercándome a ella. «Si los supervisores me ven jugueteando con esta horquilla pesada, me penalizarán. Solo sujétamela. Llévala durante el examen. Nos traerá suerte a las 2». Los labios de Valeria se curvaron en una pequeña y victoriosa sonrisa de superioridad. En su mente, no solo estaba ayudando a una amiga, estaba usurpando públicamente el regalo romántico de mi prometido justo antes del momento más importante de nuestras vidas. Era exactamente el tipo de dominio mezquino en el que ella prosperaba. «Si insistes, Nati»,
dijo Valeria, su voz goteando falsa compasión. No querría que suspendieras por algo tan estúpido. Gracias. Me salvas la vida, le dije con entusiasmo. Sin esperar a que la cogiera, me puse detrás de ella. Con movimientos precisos y deliberados, deslicé la horquilla hueca de Palisandro profundamente en el espeso nudo rubio de su coleta. Quedaba preciosa contra su pelo. La cabeza de loto brillaba. Miré por encima del hombro de Valeria, directamente a través de las puertas de cristal del auditorio. Pablo estaba de pie a 3 metros de distancia. Su rostro había perdido todo el color. Tenía la mandíbula floja. Sus ojos estaban abiertos con un horror absoluto y puro. Vio exactamente lo que acababa de hacer. Se abalanzó hacia las puertas de cristal, golpeando con las palmas el grueso panel. Valeria. Pude leer sus labios a través del cristal insonorizado. Quítatela. Para. Pero el guardia de seguridad de la puerta ya había echado el cerrojo pesado. No se permite comunicación con el exterior, señor. Aléjese del cristal, ordenó el guardia por el sistema de megafonía. Pablo estaba atrapado fuera, golpeando el cristal salvajemente. Parecía un hombre ahogándose en un tanque. Valeria, ajena al hecho de que el hombre con el que se acostaba estaba teniendo un colapso total fuera, se volvió hacia mí y se alisó la americana. ¿Qué tal queda? Yo sonreí, una sonrisa genuina y aterradora que me llegó hasta los ojos. Parece exactamente que te pertenece, Valeria, susurré. Ahora, vamos a tomar asiento. No querríamos hacer esperar al tribunal. Le di la espalda a los golpes frenéticos de Pablo. Pasé por el detector de metales, que permaneció perfecta y hermosamente silencioso, y marché hacia la sala de examen para ver a mi mejor amiga arruinar su propia vida. La gran sala del Colegio Oficial de Arquitectos era un espacio cavernoso e intimidante. Filas y filas de elegantes mesas de dibujo se extendían por el suelo de madera pulida, iluminadas por luces fluorescentes duras e implacables. El silencio en la sala era absoluto, solo roto por el rasguño frenético del grafito contra el papel y el tic-tac hueco y rítmico del reloj antiguo montado en la pared del fondo. Me senté en la mesa 42. Mi respiración era constante y mi mente más afilada que nunca. El módulo de integridad estructural era notoriamente brutal, lleno de cálculos complejos que habían atormentado mi vida pasada. Pero hoy, las fórmulas fluían de mi mente al papel con una gracia sin esfuerzo. No necesitaba la horquilla hueca de Pablo. Yo era brillante por mí misma. Simplemente había permitido que su presencia tóxica me hiciera dudar de mí misma. 2 filas más adelante y ligeramente a mi izquierda, Valeria estaba sentada en la mesa 27. Desde mi posición, tenía una vista perfecta de su espalda. La tensión que irradiaba de ella era casi visible. Tenía los hombros encogidos hasta las orejas, y su pie marcaba un ritmo frenético y errático contra la pata metálica de su silla. La pesada horquilla de Palisandro brillaba en su coleta rubia, un ancla de perdición esperando para arrastrarla al fondo. Los supervisores patrullaban los pasillos como centinelas silenciosos. La señora García, una mujer severa, con una mirada que podía cortar el cristal, estaba acompañada hoy por el inspector jefe del tribunal, el señor Reyes. Reyes era una leyenda en los círculos arquitectónicos de Madrid, un hombre conocido por su política de tolerancia cero con el fraude académico. Tenerlo aquí hoy era el universo sirviéndome la venganza en bandeja de plata. A medida que la segunda hora daba paso a la tercera, vi cómo la compostura de Valeria se desmoronaba por completo. Estaba borrando violentamente una sección de su papel de dibujo. Su frustración iba en aumento. El examen de la beca estaba diseñado para romperte, para poner a prueba tu resistencia mental bajo presión extrema. Valeria, que siempre se había basado en atajos e ideas robadas, se estaba ahogando en la parte profunda. Mantuve los ojos en mi propio papel, completando la ecuación de carga final para un voladizo suspendido. Pero mi visión periférica permanecía fija en Valeria. Ella levantó la mano izquierda, frotándose la nuca. El grueso nudo de su coleta le dolía bajo el peso desigual del pesado pasador de madera.
Agarró la cabeza de loto tallada de la horquilla y tiró ligeramente, intentando ajustarla sin quitarla por completo. Pero Pablo no la había diseñado para ser resistente, la había diseñado para abrirse sin esfuerzo. Clac. El sonido fue ensordecedor en la sala silenciosa. La cabeza de loto tallada se desprendió por completo del eje de madera. Rebotó en la mesa de dibujo de Valeria, golpeó su rodilla y rodó por el suelo pulido. Valeria se quedó helada, con un grito ahogado atrapado en su garganta. Pero el verdadero horror fue lo que siguió. Desde el centro hueco y expuesto del eje de madera, todavía alojado en su pelo, se derramaron 3 tiras de pergamino ultrafinas y enrolladas. Revolotearon hacia abajo como confeti incriminatorio, aterrizando justo en el centro de su plano incompleto. Durante una fracción de segundo, nadie se movió. La sala entera pareció contener la respiración. Entonces, el inspector Reyes, que había estado patrullando solo un pasillo más allá, se detuvo en seco. Sus ojos afilados se clavaron en los pergaminos sospechosos que descansaban sobre el escritorio de Valeria. Candidata Vinci y Secchi. La voz de Reyes resonó en la caverna silenciosa, rompiendo la quietud como un disparo. Aléjese de la mesa. Ponga las manos donde pueda verlas. Ahora. El rostro de Valeria perdió toda la sangre. Miró las tiras de pergamino en su escritorio como si fueran serpientes venenosas. Yo no, tartamudeó. Su voz era un chillido patético y débil. Estas no son mías. La señora García se acercó corriendo, sus tacones sensatos resonando ominosamente contra la madera. Cogió una de las tiras de pergamino, desenrollándola con cuidado. Sus ojos se abrieron detrás de sus gafas. Códigos de zonificación microimpresos y las fórmulas estructurales completas para el módulo de voladizo suspendido. Se volvió hacia Reyes, su expresión convirtiéndose en piedra. Es una chuleta directa, inspector. Altamente sofisticada. Yo no traje eso, chilló Valeria. El pánico finalmente rompió su parálisis. Señaló con un dedo tembloroso y frenético al otro lado de la sala. Natalia. Natalia me dio eso. Es suya. Todas y cada una de las cabezas del auditorio se giraron hacia mí. Dejé lentamente mi lápiz de grafito. Abrí mucho los ojos, dejando que mi labio inferior temblara lo justo para transmitir una conmoción absoluta y desconsolada. Miré al inspector Reyes, luego a Valeria, dejando que una sola lágrima se deslizara por mi mejilla. Valeria, ¿de qué estás hablando?, susurré. Mi voz se oyó perfectamente en la sala silenciosa. Me pediste usar mi pinza de pelo porque la tuya te estaba dando dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué pondrías algo así dentro? «Mentirosa», gritó Valeria, abalanzándose fuera de su silla. Ella me tendió una trampa. Ella me la puso en el pelo. «Redúzcanla», ladró el inspector Reyes. 2 guardias de seguridad estacionados en las puertas corrieron inmediatamente por el pasillo, agarrando a Valeria por los brazos antes de que pudiera cruzar la distancia hasta mi escritorio. «Soltadme. Revisad las cámaras». Ella me la puso en el pelo fuera del auditorio. Valeria se revolvía salvajemente. Su impecable coleta rubia se deshizo por completo. El eje de madera hueco cayó de su pelo, resonando por el suelo hasta descansar a mis pies. El inspector Reyes lo recogió, examinando el núcleo ahuecado. Me miró. Su mirada se suavizó ligeramente al ver mis lágrimas silenciosas y temblorosas. «Candidata 42, ¿es esto de su propiedad?», asentí lentamente, envolviendo mis brazos alrededor de mí misma como si estuviera tratando de mantener unido mi mundo destrozado. «Sí, inspector. Mi prometido, Pablo, me la dio esta mañana como amuleto de la suerte. Era una pieza antigua. Yo no tenía idea de que se abría. Solo estaba tratando de ser una buena amiga cuando Valeria dijo que necesitaba algo para sujetar su pelo hacia atrás. Dejé escapar un sollozo entrecortado. No puedo creer que ella profanara el regalo de mi prometido solo para hacer trampas. Está mintiendo. Pablo compró eso para ella», chilló Valeria, escupiendo saliva mientras los guardias comenzaban a arrastrarla hacia atrás, hacia la salida.
Llamen a Pablo. Está fuera. Él se lo dirá. Él lo hizo para ella. La señora García bufó, sacudiendo la cabeza con total disgusto. Entonces, déjeme aclarar esto. Candidata 27. ¿Está usted afirmando que el prometido de esta candidata orquestó un mecanismo de trampa altamente elaborado, se lo dio a su futura esposa y luego ella generosamente se lo entregó a usted justo antes del examen? La señora García se ajustó las gafas. Esa es la defensa más absurda y patética que he escuchado en mis 20 años en este tribunal. Queda descalificada permanentemente de la beca de excelencia y se le prohíbe tener una licencia de arquitectura en este país. No lo entienden. Me estoy acostando con él. Valeria gritó. Su voz se quebró en un lamento histérico cuando las pesadas puertas de roble del auditorio se abrieron de golpe. Pablo me ama. Íbamos a arruinarla. Natalia, díselo, díselo. Las puertas se cerraron de golpe, cortando sus gritos desesperados y patéticos. El silencio que descendió sobre la sala fue asfixiante. Cada candidato me miraba con una mezcla de profunda lástima y conmoción. El inspector Reyes suspiró profundamente, colocando las chuletas confiscadas en una bolsa de pruebas. Siento increíblemente que haya tenido que presenciar el colapso de su amiga. Candidata 42, dijo Reyes suavemente, colocando una mano en mi escritorio. Y lamento que ella intentara arrastrar a su prometido a su engaño. Tómese 5 minutos para recomponerse y luego termine su examen. Tiene una extensión en el reloj. Gracias, inspector, susurré, secándome los ojos con el dorso de mi mano temblorosa. Aprecio su imparcialidad. Cogí mi lápiz. En el momento en que Reyes me dio la espalda, las lágrimas se detuvieron al instante. Mi visión se aclaró, nítida y fría como una mañana de invierno. Miré mi plano. Una oleada de pura victoria eléctrica recorrió mis venas. La trampa no solo había funcionado, había operado con absoluta perfección. Valeria había confesado la aventura en una sala llena de los profesionales de la arquitectura más selectos de Madrid. Ella había arruinado su reputación, destruido su carrera y expuesto la infidelidad de Pablo en un colapso espectacular y catastrófico. Pasé la siguiente hora ejecutando impecablemente el resto de mi examen. Cuando finalmente entregué mi portafolio a la señora García, ella me dio una sonrisa cálida y de aprobación. Salí de la gran sala, mis tacones resonando rítmicamente contra el suelo, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en toda mi vida. Salí a través de las puertas de cristal hacia la plaza. Pablo todavía estaba allí. Estaba paseando frenéticamente cerca de la fuente de piedra. Su corbata aflojada, su pelo, un desastre. En el momento en que me vio, se quedó helado. Sus ojos se movieron salvajemente, mirando detrás de mí buscando a Valeria. Natalia, dijo con voz ahogada, corriendo hacia mí y agarrando mis brazos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Valeria? La seguridad la arrastró por la entrada lateral, llorando. Ella ni siquiera me miró. Ellos encontraron la horquilla. Miré su rostro desesperado y lleno de pánico. El hombre que había orquestado cruelmente mi destrucción en otra vida ahora se estaba desmoronando ante mis propios ojos. La encontraron, dije, mi voz inquietantemente tranquila, despojándome de la frágil fachada de la dulce e ingenua prometida. La cabeza de Loto se rompió. Las chuletas cayeron directamente sobre su escritorio frente al inspector Reyes. Las rodillas de Pablo realmente se doblaron ligeramente. No, pero ella la llevaba puesta. ¿Por qué la llevaba puesta? Se suponía que debía estar en tu pelo, Natalia. ¿Por qué no la llevabas puesta? Levanté la mano y coloqué suavemente mi mano contra su mejilla pálida y sudorosa. Me incliné cerca, tan cerca que podía oler el pánico rancio que irradiaba de sus poros. Porque morí en el asfalto, Pablo, le susurré al oído. Él se estremeció, retrocediendo para mirarme como si fuera un fantasma. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la lluvia, el camión y la sangre, dije suavemente, dejando que una sonrisa escalofriante se extendiera por mi rostro. Lo sé todo, Pablo. Sé sobre ti y Valeria, en tu sofá de cuero. Sé sobre el núcleo hueco de la horquilla.
Sé exactamente qué tipo de monstruo eres. Pablo me miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez asfixiándose. La comprensión de que yo lo había sabido todo el tiempo, de que yo los había llevado deliberadamente a él y a Valeria, directamente a un matadero ineludible, finalmente lo inundó. Tú. Nos tendiste una trampa, exhaló. Terror genuino brillando en sus ojos. No, corregí bruscamente, dando un paso atrás y quitando polvo invisible de mi americana. Tú pusiste la trampa, Pablo. Yo solo me aseguré de que la rata correcta quedara atrapada en ella. Deslicé el anillo de compromiso de diamantes de mi dedo izquierdo. No se lo tiré. No causé una escena. Simplemente lo dejé caer sobre el pavimento mojado a sus pies. Golpeó el suelo con un pin hueco y patético. Adiós, Pablo. Que tengas una buena vida. Le di la espalda y me alejé, saliendo a la tarde brillante y hermosa de Madrid. Por primera vez en 2 vidas, el aire se sentía perfectamente limpio. Mi carrera estaba asegurada. Mis enemigos fueron destruidos. Y los fantasmas de mi pasado finalmente descansaron. Llamé a un taxi, subí y no miré atrás ni una sola vez. El juego había terminado. Y yo había ganado. La venganza definitiva no es ruidosa. Es calculada, silenciosa y bellamente ejecutada. Natalia reescribió su trágico final y sirvió el karma en bandeja de plata a quienes más la traicionaron. ¿Crees que Pablo y Valeria obtuvieron exactamente lo que merecían? Deja un comentario abajo con tus pensamientos. Si esta historia de renacimiento y dulce justicia te mantuvo al borde de tu asiento, por favor dale al botón de me gusta. Comparte este video con tus amigos y suscríbete para más historias dramáticas. La segunda historia. El hierro helado de la cadena aún me quemaba las muñecas. Miraba mis manos de 17 años, suaves y sin cicatrices. 9 años congelándome en una cabaña en los picos de Europa, vendida por mi propia hermana. Morí en esa nieve. Hoy he despertado en la habitación de mi infancia. No grité cuando abrí los ojos de golpe. En los picos de Europa, los gritos solo atraían a Héctor al sótano. Venía con su pesado cinturón de cuero. Y con esa mirada vacía y aterradora. En lugar de eso, me quedé completamente quieta. Respiraba superficialmente, esperando el olor familiar a tierra húmeda, a tabaco de mascar barato y a pino podrido. Pero ese olor nunca llegó. En su lugar, mis pulmones se llenaron del aroma a ambientador de vainilla y a ropa recién lavada. Parpadeé contra la dura luz del sol de la mañana. Entraba a través de unas persianas blancas e impecables. Mis persianas. Me incorporé golpe. Mi corazón martilleaba un ritmo frenético contra mis costillas. Aparté el edredón rosa pastel. Un edredón que no había existido en mi mundo durante casi una década. Mis manos, temblando sin control, volaron hacia mi cuello. Esperaban encontrar el pesado y áspero collar de perro al que Héctor me tuvo atada. Durante 9 años de agonía. No había nada. Solo piel lisa y sin marcas. Me bajé de la cama como pude. Mis piernas cedieron y caí sobre la alfombra mullida. Me arrastré hasta el espejo de cuerpo entero que estaba apoyado en la pared. La chica que me devolvía la mirada no era la mujer demacrada de 26 años. No tenía los ojos hundidos, ni le faltaban dientes, ni tenía esa cicatriz irregular en la mandíbula. Era Natalia. Natalia, con 17 años, estudiante de primero de bachillerato, capitana del equipo de debate. Mis ojos se desviaron hacia el calendario colgado en el corcho sobre mi escritorio. 14 de octubre de 2014. Un sollozo ahogado escapó de mis labios. Me tapé la boca con la mano. Las lágrimas de pura e increíble conmoción nublaron mi visión. Había leído sobre fenómenos cercanos a la muerte, sobre cómo el cerebro dispara sus últimas sinapsis para crear una ilusión reconfortante antes del final. ¿Era esto? ¿Estaba desangrándome en la nieve, fuera de la cabaña de Héctor? Mi cuerpo finalmente se rendía, después de clavarle un clavo oxidado en el cuello e intentar correr hacia la carretera. Me clavé las uñas en el antebrazo, apreté hasta que rompí la piel. Un dolor agudo y localizado estalló.
Una pequeña gota de sangre roja y brillante brotó. No era un sueño, no era el purgatorio, estaba de vuelta. Había renacido exactamente el día en que mi vida original terminó. El 14 de octubre, el día que lo perdí todo. En mi vida anterior, hoy fue el día en que decidí saltarme la cuarta hora. Quería darle una sorpresa a mi novio, Borja, detrás del viejo invernadero botánico del Instituto Montes Claros. En lugar de sorprenderlo, lo encontré acorralando a mi hermana pequeña, Vanessa, contra el cristal. Sus manos se enredaban violentamente en el pelo del otro, se susurraban desesperadas promesas de amor. En esa vida, yo me había roto. Había gritado, llorado y lanzado una pesada maceta de terracota que se hizo añicos cerca de los pies de Borja. Había huido a ciegas, hiperventilando, ignorando por completo los límites del instituto. Corrí hacia el bosque denso y extenso que bordeaba la urbanización de lujo de La Moraleja. Corrí hasta que me ardieron los pulmones. Y luego corrí directamente hacia él. Héctor, el vagabundo, el depredador que había estado acampando en el bosque observando a los niños ricos, me tapó la boca con una mano sucia y callosa. Me arrastró a su furgoneta Ford Transit blanca y oxidada, y me llevó 12 horas hacia el norte, al implacable aislamiento de las montañas. Durante 9 años, mi familia asumió que era una fugitiva, una adolescente dramática y rebelde que no podía soportar una ruptura. Mis padres, Margarita y Roberto, estaban demasiado obsesionados con su estatus en el club de campo. No iban a iniciar una investigación pública y desordenada. Vanessa lloró lágrimas de cocodrilo en las noticias locales durante unos 3 días. Luego, silenciosamente, se quedó con mi dormitorio, mi ropa y, finalmente, mi novio. Ellos vivieron una vida hermosa y privilegiada, mientras yo comía sobras de un suelo de tierra, soportando horrores indescriptibles, encadenando mi mente a la esperanza de venganza solo para mantenerme cuerda. De pie, frente al espejo de mi infancia, el peso fantasma de las cadenas todavía arrastraba mis tobillos. Una lenta y fría sonrisa se dibujó en mi rostro. No sentí tristeza. No sentí la ingenua y aplastante angustia de una adolescente traicionada. Los 9 años en esa cabaña habían quemado hasta la última gota de mi inocencia. La habían reemplazado con algo duro, afilado e implacable. Borja no importaba. Vanessa no importaba. Eran insectos insignificantes, jugando a un juego mezquino de instituto. Que tuvieran su sórdido romance, que se revolcaran en el barro. Mi único objetivo era la supervivencia. Iba a cambiar la línea temporal, extirpar el cáncer de mi familia y asegurarme de estar a cientos de kilómetros de distancia antes de que Héctor siquiera arrancara el motor de su furgoneta. Entré en el baño de mi habitación. Abrí el grifo y me eché agua helada en la cara. Me miré a los ojos. Eran del mismo color avellana, pero la expresión detrás de ellos pertenecía a una superviviente, a una asesina. «Feliz renacimiento, Nati», le susurré al espejo. Me vestí metódicamente con mi uniforme escolar. Opté por unas zapatillas de correr cómodas en lugar de mis mocasines habituales. Preparé una pequeña bolsa de lona negra. Metí todo el dinero en efectivo que tenía escondido, mi pasaporte, mi partida de nacimiento y mi tarjeta de la Seguridad Social. Escondí la bolsa bajo un montón de abrigos de invierno en mi armario. Volvería a por ella esta tarde. Abajo, la casa estaba en perfecto silencio. Mis padres ya se habían ido a sus respectivos trabajos corporativos. La puerta del dormitorio de Vanessa estaba cerrada. Siempre se levantaba tarde. Jugaba el papel de la hermana pequeña, frágil y delicada, que sufría de migrañas crónicas para saltarse la primera hora. Cogí una manzana, las llaves de mi Subaru Outback de 2011 y salí por la puerta principal. El aire fresco del otoño me golpeó en la cara. Y por primera vez en 9 años, respiré libertad, sin el olor subyacente a agujas de pino y sangre. El trayecto hasta el Instituto Montes Claros fue surrealista. Los jardines bien cuidados, los coches caros, en el aparcamiento de los estudiantes, los cotilleos triviales resonando por los pasillos.
Todo parecía una extraña obra de teatro. Miré mi reloj. Las 10:45 de la mañana. La cuarta hora acababa de empezar. En lugar de ir a química de bachillerato, salí directamente por las puertas laterales del ala de ciencias. Me dirigí hacia el invernadero botánico abandonado en el borde del campus. La grava crujía bajo mis zapatillas. El frío fantasma del invierno de la montaña intentó trepar por mi espalda, pero lo reprimí. A medida que me acercaba a la estructura de cristal, lo oí. Las risas ahogadas, los susurros urgentes y silenciosos. Borja, espera. ¿Y si se entera? Era la voz de Vanessa, fingiendo ansiedad mientras goteaba la emoción de lo prohibido. No lo hará. Natalia está demasiado ocupada siendo perfecta. A quien quiero de verdad es a ti, Vane. Eres mucho más real. Me detuve en la entrada, apoyándome despreocupadamente en el marco de metal oxidado. Estaban exactamente donde estaban hace 9 años. Borja, con su pelo rubio perfectamente despeinado y la sudadera del equipo de rugby, tenía a Vanessa presionada contra el cristal. Las manos de ella se movían bajo la camisa de él. En mi vida pasada, este fue el momento en que me rompí. Ahora, no sentía absolutamente nada. Era como ver a 2 perros callejeros peleando por un hueso que yo ya había tirado a la basura. Metí la mano en el bolsillo. Saqué mi móvil y tomé una foto clara y de alta resolución. El clic artificial del obturador de la cámara resonó como un disparo en el silencioso invernadero. Borja se quedó helado. Vanessa ahogó un grito, apartándolo violentamente y ajustándose la chaqueta sobre el pecho. Sus ojos se abrieron con un terror fingido, lista para lanzar una disculpa ensayada. Natalia, Dios mío, Nati, no es lo que crees, tartamudeó Vanessa. Las lágrimas brotaron inmediatamente en sus ojos. Era buena, tenía que reconocerlo. Borja parecía que iba a vomitar. Nati, escucha, por favor. Iba a decírtelo. Levanté una mano, cortándolos a ambos. No grité, no lloré, simplemente sonreí. Una sonrisa genuina y relajada que claramente los aterrorizó más de lo que jamás lo habrían hecho los gritos. Ahorraos el aliento, los dos, dije. Mi voz era tranquila, proyectando una serenidad espeluznante. Entré más en el invernadero, acortando la distancia entre nosotros. Borja retrocedió, asustado. Sinceramente, continué, mirándolos. Llevo una semana intentando encontrar la forma de dejarte, Borja. Es agotador fingir que me importan tus estadísticas de rugby. Y Vanessa, bueno, tú siempre has querido mis sobras. Las lágrimas falsas de Vanessa se detuvieron al instante. Fueron reemplazadas por un destello de genuina indignación. Perdona, os doy mi bendición, dije, inclinándome ligeramente. Os merecéis el uno al otro, de verdad, el mentiroso y la sanguijuela. Es una pareja hecha en el cielo. Metí la mano en la mochila, saqué un paquete de chicles medio vacío y se lo lancé al pecho de Borja. Él lo cogió torpemente, completamente desconcertado. Mantén el aliento fresco, Borja, y Vanessa, diviértete siendo el segundo plato. Solo hazme un favor y mantén tu drama fuera de mi vista. He terminado con vosotros dos. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y me fui, dejándolos de pie en el húmedo invernadero, su gran romance prohibido, completamente desinflado, despojado de su poder y su tabú. No corrí al bosque, no caí en la trampa de un depredador al acecho. En lugar de eso, fui directamente al despacho del director. El director Higgins levantó la vista de su escritorio de caoba. Se sorprendió al ver a su alumna estrella entrar sin cita previa. Natalia, no deberías estar en química. Señor Higgins, necesito un formulario de traslado de emergencia, dije. Aparté una silla y me senté sin que me invitaran. Me voy del Montes Claros. Él parpadeó, quitándose las gafas de leer. ¿Qué te vas? Natalia, eres candidata a matrícula de honor. Tus padres, seguramente. Mis padres firmarán los papeles esta noche, interrumpí suavemente.
Me traslado a un internado en Navarra. Ya he sido aceptada para la matriculación anticipada, pendiente de los formularios de baja del Montes Claros. Era una mentira, pero una calculada. El internado estaba a 500 kilómetros de distancia, en un clima completamente diferente. Y lo más importante, estaba a 500 kilómetros de los picos de Europa, de este pueblo, y del bosque donde Héctor cazaba. Natalia, esto es muy irregular. ¿Ha pasado algo?, preguntó Higgins, la preocupación finalmente marcando sus facciones. Lo miré fijamente a los ojos. Canalicé cada gramo de la mirada fría y muerta que había aprendido en mi cautiverio. Lo que ha pasado, señor Higgins, es que me he dado cuenta de que mi potencial será sofocado en este código postal. Necesito los formularios. Ahora, a las 2 de la tarde, ya tenía la documentación. Cuando llegué a casa, mi madre, Margarita, estaba en la cocina. Bebía una copa de albariño mientras tecleaba agresivamente en su portátil. Apenas levantó la vista cuando dejé la pila de papeles de traslado sobre la isla de mármol. «¿Qué es esto, Natalia?», suspiró. Su tono goteaba agotamiento por la mera presencia de sus hijas. «Formularios de traslado escolar. Fírmalos». Margarita finalmente levantó la vista. Sus cejas perfectamente depiladas se fruncieron con molestia. «No me hables en ese tono». «¿Formularios de traslado? ¿A dónde? ¿Por qué?» «A un internado en Navarra». Me incliné sobre la isla, invadiendo su espacio. «Porque si no los firmas, voy a publicar las fotos que tengo de Vanessa liándose con mi novio en el invernado del instituto, en todos los grupos de Facebook locales, etiquetando a tus amigas del club de campo. Me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de hija has criado». El color desapareció del rostro de Margarita. El suicidio social era el único idioma que hablaba. En mi vida pasada, le rogué por su amor y atención. Ahora, sabía exactamente cómo usar su vanidad como un arma. «No te atreverías», siseó. «Pruébame, mamá. Firma los papeles. Paga la matrícula con el fondo de inversión a mi nombre, y no tendrás que volver a verme nunca más. Podrás centrar toda tu energía en tu pequeña rompehogares perfecta». Su mano tembló ligeramente mientras cogía su pluma Montblanc de oro. No leyó los detalles. Simplemente firmó en las líneas de puntos. A Roberto, mi padre, ni siquiera le importaría lo suficiente como para preguntar a dónde fui. A las 4 de la tarde, mis maletas estaban hechas. El Subaru Outback estaba cargado. Me detuve al final del camino de entrada. Miré hacia atrás, a la casa enorme y vacía. Pensé en el bosque, a solo 1,5 kilómetros por la carretera. Sabía que Héctor estaba allí ahora mismo, sentado en su furgoneta oxidada, observando, esperando a que una chica vulnerable cometiera un error. No esta vez. Puse el coche en marcha y salí de la urbanización. Conduje durante 6 horas seguidas. Las líneas de la autopista se desdibujaban en el crepúsculo. No paré hasta que llegué a un bar de carretera en la 8, a cientos de kilómetros de Madrid. El olor a café quemado y a aceite de freír me golpeó al entrar, y fue el aroma más embriagador del mundo. Me deslicé en un reservado de vinilo, pedí un café solo y me quedé mirando por la ventana hacia la oscuridad. Había escapado de las cadenas. Había escapado de la traición, pero al mirar mi reflejo en la ventana del bar, me di cuenta de algo escalofriante. Había cambiado la línea temporal. Sí, pero los depredadores como Héctor no desaparecen simplemente porque una víctima se escape. Si no me atrapaba a mí, iba a atrapar a otra persona. Y yo ya no era la clase de chica que simplemente deja pasar las cosas. Pasé 9 años encadenada en una cabaña helada en la montaña, traicionada por mi propia sangre. Cuando abrí los ojos y me di cuenta de que había viajado de vuelta al día exacto de mi secuestro, no solo corrí. Desmantelé por completo la vida perfecta de mi familia. Y luego me convertí en la cazadora. El internado de Navarra era una fortaleza gótica en expansión, enclavada en los brumosos valles del norte. Un mundo aparte de los superficiales y cuidados jardines de La Moraleja. Era exactamente el tipo de santuario que necesitaba. Pasé mis primeras 3 semanas estableciendo una coartada impenetrable. Me uní al club de ajedrez, al equipo de debate,
y me aseguré de que mi rostro fuera captado por todas las cámaras de seguridad en los pasillos de la residencia. Era la estudiante modelo, una chica tranquila y motivada que supuestamente se había trasladado para escapar del ambiente social tóxico de su ciudad natal. Pero por la noche, bajo las pesadas mantas de lana de mi cama, yo no era una estudiante. Era una verdugo planeando una guerra. Compré un móvil de prepago con dinero en efectivo. Lo compré en una tienda de 24 horas a 5 kilómetros del campus. Cada noche, exactamente a las 2 de la madrugada, empezaba a hacer las llamadas. No llamé a la Policía Nacional de Madrid. Eran incompetentes. Estaban muy influenciados por el dinero del club de campo y descartaban por completo los avisos anónimos. Así que los ignoré por completo y contacté directamente con la Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria. Era la jurisdicción que cubría los picos de Europa. Yo sabía cosas sobre el hombre del bosque, cosas que nadie más podía saber. Se llama Héctor Coll, susurré en el barato auricular de plástico. Mi voz, amortiguada por una bufanda gruesa, sonaba más vieja, más ronca. Conduce una furgoneta Ford Transit blanca y oxidada, del 98. La matrícula acaba en 7. Bravo, X. Tiene una cabaña de caza en la cara norte de los picos, en un camino forestal sin asfaltar, cerca del kilómetro 42. Atrapa animales. Atrapa personas. Colgué antes de que el operador pudiera hacer preguntas. Les di migajas de pan, noche tras noche, detallé la distribución específica del sótano, describí las anillas de hierro oxidadas, atornilladas al suelo de hormigón. Mencioné los compartimentos ocultos en su furgoneta, donde guardaba los cinturones de cuero y las bridas. Les estaba dando el plano de la guarida de un monstruo, asegurándome de que, cuando finalmente fueran a buscar, tuvieran causa probable suficiente para remover toda la montaña. De vuelta en Madrid, mi repentina marcha tuvo el efecto dominó exacto que había calculado. Dejé los papeles de traslado en la isla de la cocina, pero también dejé un sobre, cuidadosamente sellado en la mesa del comedor para mi padre, Roberto. Dentro estaban las fotografías impresas de Vanessa y Borja en el invernadero, junto con una carta brutalmente honesta. Explicaba que me negaba a compartir techo con una hermana que me apuñalaba por la espalda. Mi padre era un hombre que valoraba la disciplina absoluta y la imagen pública por encima de todo. La revelación no le rompió el corazón, ofendió su orgullo. Margarita, mi madre, intentó barrerlo debajo de la alfombra, pero el daño era irreversible, por lo que pude seguir a través de un perfil falso en redes sociales. Borja dejó a Vanessa en menos de una semana. La emoción de su romance secreto se había evaporado en el momento en que les di mi bendición. Sin el tabú de esconderse a mis espaldas, Borja se dio cuenta de que Vanessa era solo un eco superficial del premio que había perdido. El instituto se volvió contra ellos. Los etiquetaron como parias. De repente, Vanessa estaba sola, sin novio popular, sin hermana mayor perfecta que usar como escudo o como saco de boxeo. Se estaba ahogando en el aislamiento social exacto que siempre había temido. Y entonces, la línea temporal se corrigió violentamente. Fue un martes por la noche, a finales de noviembre. La primera nevada acababa de espolvorear las gárgolas góticas del internado. Estaba sentada en la biblioteca, revisando casualmente los archivos digitales del periódico local, cuando un titular de última hora apareció en la parte superior de mi pantalla, en píxeles carmesí. Urgente. Desaparecida. Una estudiante del Instituto Montes Claros. Se está formando un grupo de búsqueda para Vanessa. La sangre se me heló. Y luego, un calor oscuro inundó mis venas. El artículo detallaba las circunstancias exactas. Vanessa, angustiada por una discusión pública en la cafetería del instituto, había huido del campus llorando. Había corrido más allá de los campos de fútbol. Había corrido más allá del invernadero botánico. Había corrido directamente hacia el denso y extenso bosque que bordeaba la urbanización. El mismo bosque. La misma ruta exacta que yo había tomado hace 9 años en mi vida original.
Héctor Cole no se había ido de la ciudad solo porque yo no aparecí en su línea de tiempo. Era un depredador, esperando junto al abrevadero. No le importaba qué niña privilegiada cayera en su trampa. Solo necesitaba una víctima. Y mi desesperada hermana, en busca de atención, se había servido a sí misma en bandeja de plata. Me recliné en la pesada silla de cuero de la biblioteca. Me quedé mirando la sonriente foto del anuario de Vanessa en la pantalla. Una parte de mí, la superviviente cínica y endurecida que había comido galletas rancias en un suelo de tierra, quería cerrar el portátil, volver a mi habitación y dormir. Ella me había robado la vida. Había participado en mi destrucción original, que experimentara las cadenas, que sintiera el frío penetrante del sótano. Pero permitir que Héctor Cole existiera, permitirle reclamar otra victoria, era una mancha en mi renacimiento. No solo quería sobrevivir a esta segunda oportunidad, quería un dominio absoluto e inequívoco sobre los monstruos que arruinaron mi primera vida. Vanessa ya no era una víctima para mí, era el cebo, y Héctor estaba a punto de morder un anzuelo envenenado. Guardé mi portátil, cogí mi abrigo y salí a la nieve que caía. Era hora de cerrar el círculo. No volví a Madrid. Regresar a la escena del crimen solo me enredaría en el circo histérico y mediático de mis padres. En lugar de eso, conduje hasta un aeropuerto regional. Pagué en efectivo un vuelo comercial usando la documentación que había conseguido meticulosamente. Aterricé en Santander justo cuando el sol salía sobre los picos nevados y escarpados. El aire aquí olía diferente. Olía a pino, a granito frío y a violencia. Olía a mi pasado. Alquilé un discreto todoterreno negro y conduje hacia la comarca de Liébana. Antes de llegar, contacté con Martín, un investigador privado exmilitar muy bien valorado con sede en Santander. Le había pagado un adelanto generoso con todo el dinero que había ahorrado durante años, el efectivo que guardaba para la universidad. Nos encontramos en un bar de carretera, alejado de la autopista, lejos de miradas indiscretas. Martín se sentó en el reservado frente a mí. Era un hombre rudo con ojos agudos y analíticos. No juzgó mi juventud, solo mi dinero. ¿Eres tú la que está dando los avisos a la Guardia Civil?, afirmó, saltándose las formalidades. Deslizó una gruesa carpeta de manila sobre la mesa pegajosa. He comprobado la matrícula que me diste. La furgoneta pertenece a Héctor Cole. Un largo historial, sobre todo de agresión con agravantes y allanamiento, pero nada que cuajara. Posee una parcela de tierra exactamente donde dijiste. Cara norte, kilómetro 42. ¿Está allí ahora mismo?, pregunté. Mi voz era aterradoramente tranquila. Sale humo de la chimenea, confirmó Martín, tomando un sorbo de café solo. Las huellas de los neumáticos en la nieve fresca coinciden con una furgoneta grande. Está allí arriba. Y si tus avisos sobre lo que está haciendo son precisos, tenemos que llamar a las unidades especiales ahora. Hazlo, ordene. Diles que un investigador privado ha verificado la ubicación de un sospechoso de secuestro, que coincide con la descripción del caso de Madrid. Diles que la víctima está en el sótano. Dales las coordenadas exactas. Observé cómo Martín hacía la llamada. En 45 minutos, la carretera de montaña estaba repleta de vehículos tácticos, de unidades de la Guardia Civil y de la policía local. Aparqué mi todoterreno en una loma elevada a 3 kilómetros de distancia. Mirando a través de unos prismáticos de alta potencia que había comprado en el pueblo, observé la redada. Entraron en la cabaña con un ariete. La puerta se hizo añicos en la nieve. Vi los destellos de los rifles tácticos barriendo las habitaciones. Y entonces lo vi a él, Héctor Cole, el monstruo que me había robado 9 años de mi vida. Lo sacaron a rastras a la nieve helada, esposado, pateando y gritando como un patético animal atrapado. Parecía mucho más pequeño de lo que recordaba. Sin sus cadenas, sin su oscuridad, era solo un hombre sucio y roto. Unos minutos más tarde, un agente salió del sótano. Llevaba una figura envuelta en una manta térmica de emergencia. Vanessa, incluso a 3 kilómetros de distancia, podía ver los violentos temblores que sacudían su cuerpo. Solo había estado en la cabaña 72 horas,
pero yo sabía exactamente cómo se sentían esas primeras 72 horas. El terror profundo. La comprensión de que nadie iba a venir, excepto que yo vine. No por amor, sino por venganza. Bajé los prismáticos. El peso fantasma alrededor de mi cuello se desvaneció por completo. Las cadenas finalmente se habían roto. No me quedé para hacer de heroína. Conduje de vuelta al aeropuerto. Tomé un vuelo de regreso, y el lunes por la mañana estaba sentada en mi clase de literatura como si nada hubiera pasado. La noticia explotó la semana siguiente. Héctor Cole fue acusado de cargos de secuestro con agravantes, encerrado en una instalación de máxima seguridad sin fianza. Los medios elogiaron a un informante anónimo y a un investigador privado local por el rescate milagroso. Un mes después, durante las vacaciones de invierno, finalmente visité Madrid. No fui a casa. Fui al centro de rehabilitación psiquiátrica donde Vanessa estaba recibiendo tratamiento interno. Las paredes blancas y estériles de la sala de visitas resonaban con murmullos silenciosos. Cuando Vanessa entró, acompañada por un celador, parecía un fantasma. Su pelo estaba quebradizo, sus ojos hundidos. Miraba constantemente hacia las salidas. Cuando me vio sentada en la mesa de metal, se quedó helada. Natalia susurró, con la voz quebrada. Se sentó frente a mí, temblando. «Tú has venido». «Sí, he venido», dije, inclinándome hacia adelante. Mi tono estaba completamente desprovisto de simpatía. «Fue horrible, Nati», sollozó. Las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas. Él me encadenó al suelo. Hacía tanto frío. Pensé que iba a morir. No dejaba de desear que estuvieras allí para decirme qué hacer. La miré fijamente, absorbiendo su dolor. No encontré satisfacción en él, pero tampoco piedad. Sobreviviste, Vanessa. Pero déjame dejarte una cosa absolutamente clara, dije. Mi voz bajó a un susurro bajo y mortal que la hizo estremecerse. Lo sé todo. Sé lo de los avisos anónimos. Sé cómo te encontró la policía. Yo lo orquesté. Sus ojos llenos de lágrimas se abrieron con incredulidad y confusión. Tú me salvaste. Me salvé a mí misma, corregí bruscamente. Tú solo fuiste un peón conveniente. Eliminé a un monstruo. Y en el proceso me aseguré de que entendieras exactamente lo que se siente al ser completamente impotente, al ser descartada. Me levanté, alisando la parte delantera de mi abrigo de diseño. Disfruta del resto de tu vida, Vanessa. No vuelvas a contactarme nunca más. Salí del centro. Las pesadas puertas de cristal se cerraron detrás de mí, sellando mi pasado para siempre. El viento fresco del invierno me golpeó en la cara. Y por primera vez en 2 vidas, sentí que el aire era completa y absolutamente mío. Si has sobrevivido a este viaje conmigo, dale a like y suscríbete. Esta historia demuestra que el karma nunca falla, especialmente cuando tomas tú mismo las riendas. Comparte este vídeo con cualquiera que necesite un recordatorio de que el trauma no te define. Alimenta tu regreso. Comenta abajo qué le habrías hecho a Borja y a Vanessa. No olvides activar la campanita de notificaciones para más historias de renacimiento increíbles. Mantente fuerte. Mantente alerta. Adiós.